Shalom, shalom. Nuestro estudio de esta semana lo encontramos en la Parashat Behaloteja, que significa cuando eleves, y se localiza en el libro de Bamidbar o Números a partir del capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. En resumen, en este estudio podemos ver que Aarón es mandado a encender las luces de la menorá. La tribu de Leví es instruida en el servicio del tabernáculo. Pesach Shemit, un segundo Pesach, Hashem instruye a Moshe la manera de cómo tener que viajar los campamentos de Israel. El pueblo de Israel se enfada del maná y pide carne. La designación de los 70 ancianos para gobernar el pueblo. Miriam, hermana de Moshe, habla mal de él y es castigada con la tzarat. Moshe ora por su hermana para que sea sanada, entre otros temas más con mucha profundidad a la luz de la Torah. La menorá. Este mensaje tan importante lo encontramos en nuestra Parashat, cuando nos relata que Aarón encendía las luces de la menorá, en la que está insinuada la unión de todos los niveles existentes en el pueblo de Israel. Número 1. La menorá estaba hecha de una sola pieza de oro. Número 2. Tenía 7 brazos que salían de la columna principal. Número 3. Las luces laterales apuntaban a la del centro. Y número 4, la menorá estaba adornada con botones, flores, copas, recipientes donde se colocaba el aceite. ¿Qué es lo que nos enseña todos estos detalles? En Am Israel hay personas que son como botones, es decir, se tienen que cuidar porque si no se pierden y no hacen nada. Hay que invitarlos a un Shabbat para que vean lo bonito que es esto. Hay que invitarlos a comer saludable, comer kosher, para que no coman cosa inmunda, etc. Otros están en un nivel más alto, que son como flores, es decir, son los que solamente cumplen las misbot bonitas, como las flores, como encender la Hanukkah, mandar regalos en Purim, sentarse en un azúcar, encender las velas de Shabbat, pero las misbot que requieren de mayor cuidado no las hacen. Hay otro grupo, en un nivel más alto aún, el de aquellos que se parecen a las copas, que son símbolos de santidad, como la copa del Kiddush. Son personas que cumplen todo lo concerniente a la santidad, y por sobre ellos están los recipientes, que son los que contienen la luz, como la luz de la Torah, que son los sabios, los estudiosos de Torah, que alumbran a todo el pueblo. Nuestro Mesías nos los dijo, que Él es la luz del mundo. El que lo siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Torah dice que la menorá tenía que hacerse de una sola pieza de oro, es decir, que a pesar de que cada uno de nosotros somos diferentes a nivel espiritual, somos uno solo, una sola pieza, y que si llegase a faltar un solo botón, una sola flor o una sola copa, la menorá quedaría sin uso, tal y como lo mencionan nuestros sabios, porque todos somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay partes más alejadas de la base que otras, unas están más cerca de la base y otras son la base. Por eso la menorá tenía una columna principal y unos brazos que salían de ella, mientras más abajo, más se alejan de la columna principal, pero al final todos veían hacia el centro y su raíz era esa columna central. En nuestra Parashat vemos que Aarón era el encargado de encender la menorá, porque él era una persona que quería a los demás por naturaleza, incluso a los más simples. Él los abrazaba y les demostraba cariño, era el embajador del pueblo en el santuario. Por esta razón, Aarón, que expresaba amor y unión entre todos los niveles, era quien tenía que encender la menorá. Después de que Moshe le dijo a Aarón que encendiera la menorá por órdenes de Hashem, la Torá nos corrobora y así lo hizo Aarón. Se nos enseña que este versículo está para resaltar la grandeza de Aarón, ya que él se preocupó de que el mensaje de la menorá, lo que ésta simboliza, no cambiara, sino que siempre se encendiera y se entendiera que la unión es lo más importante. Y lo podemos ver en Mateo 10:20, donde nos cita:
pues donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Veamos esto de la siguiente manera. Poniendo el arca de la alianza como un gran ejemplo, los querubines que se encontraban en la parte superior del arca sagrada, a través de ellos Hashem se comunicaba con el pueblo, ya que en ellos está insinuado el tema de la unión. Inciso A. Los querubines que estaban encima tenían sus alas extendidas, uno sobre la otra, como para darse un abrazo. Inciso B. Debajo de ellos estaban las tablas de la ley, las rotas y las segundas tablas. Inciso C. Los querubín también tenían que ser confeccionados de una misma pieza de oro. Y número D. La voz de Hashem pasaba a través de ellos. Todo esto viene a enseñarnos lo siguiente. En el pueblo de Hashem hay diferentes niveles. Hay tablas rotas, que son aquellos que casi no tienen contacto, y el poco contacto que tienen con las cosas de Hashem lo hacen de una forma incompleta y fracturada. Luego existen los que son como las segundas tablas, que hacen las cosas y además completas, pero por supuesto no hacen todo, sino una parte. Después están los que se asemejan a un Sefer Torah, que hacen todas las mitzvot sin fracturas, sino completas, en la forma que se ha dado la instrucción, en tiempo y forma. Todo esto nos demuestra que debemos estar unidos, ya que fuimos hechos de una misma pieza, ya que la única forma de que Hashem esté en contacto con nosotros y que nos ilumine es a través del entendimiento y de la puesta en práctica del amor al prójimo, ya que somos un solo cuerpo. ¿Cómo nos lo explica el apóstol Saulo? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Mashiach. En nuestro cuerpo podemos ver la importancia de la unión. A través de nuestra piel, la piel recubre todo el cuerpo humano. Es una misma capa que cubre lo interno. Si una parte de ella llegase a romperse o a cortarse, estaríamos permitiendo que entraran microbios, bacterias dañinas al cuerpo. Asimismo pasa en las cosas de Hashem. Si llegáramos a permitir que se rompa o que se fracture la unión entre nosotros, sería muy grave, ya que entrarían otros elementos externos que causarían más daño aún que el que representa la desunión. Y no solo eso, sino que para poder ayudar a florecer a los botones, restaurar las tablas rotas solamente será a través del amor, con unión, con abrazos, con cariños sinceros, que logremos elevar los botones a flores, las flores a copas, las copas a la luz, y que esa luz de la Torah, la que nos haga ser luz donde quiera que andamos y poder iluminar a los demás. Pesach Sheni, el segundo Pesach. El Eterno es un Elohim de amor, que siempre nos da segundas oportunidades, terceras, cuartas y hasta quintas. Hashem sabe que somos seres de dura cerviz, que no siempre somos luz, pero al hacer una teshuvá genuina, un verdadero arrepentimiento, es la llave que abre la puerta a una segunda oportunidad. Esta oportunidad se le dio a aquellos que en aquel tiempo no pudieron festejar Pesach con Moshe, y por ese esfuerzo de pedir a Moshe que ellos querían celebrar Pesach, es que consulta a Hashem, y Hashem ve el corazón sincero por el cual querían ser partícipes de tan gran bendición, y se les da una segunda oportunidad. Aprendemos que tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de seguir elevándonos más espiritualmente, y de esta forma lograr alcanzar todas las bendiciones que Hashem tiene para nosotros. Sin esfuerzo no podemos llegar a la meta. Tenemos que dar un extra para cumplir las ordenanzas de Hashem correctamente. Dentro de este pasaje existe un texto en el capítulo 9, verso 13. Pero respecto al hombre que esté puro y que en el camino no esté, que sin embargo se abstenga de hacer ofrenda de Pesach, será separada esa alma de su pueblo, pues el sacrificio de Hashem no ofrendó en su tiempo designado. Con su pecado cargará ese hombre. ¿Qué aprendemos de esto? Recordemos que
que las fiestas no son fiestas judías, sino fiestas de Hashem, como nos los dice en Vayikra o Levíticos 23:2. Las festividades de Hashem a las que designará como convocaciones santas, estas son mis fiestas. Y nos habla de Shabbat, de Pesach, de Hat Hamatzah, de Hat Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Si no hacemos en tiempo designado Moadín, estas festividades, como nos lo señala la Torah en tiempo y forma, no estamos cumpliendo con el precepto ordenado por Hashem. Y de lo contrario, la Torah es clara. Quien no cumpla con esto será separada su alma y cargará con su pecado. Sabemos que estas Moadín son señales de lo que ha de venir, son tiempos proféticos. No podemos dejarlas a la desidia o no hacerlas en su tiempo señalado. No podemos prender las velas de Shabbat un día antes o un día después, incluso horas antes o horas después de la caída del sol. Al igual, las fiestas de Hashem no podemos celebrarlas un día antes o un día después. Debemos de estar preparados en los tiempos proféticos. Yeshua nos hace saber que debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Sabemos que las 4 fiestas de primavera tuvieron su cumplimiento profético. Pesach, el sacrificio de Yeshua. Hab Matzah, la sepultura de Yeshua. Hab Bikurim, resurrección de Yeshua. Shavuot, venida de Ruach HaKodesh. Quedan las 3 fiestas de otoño por cumplirse, que son Yom Teruah, segunda venida de Yeshua. Yom Kippur, el día del juicio. Y Sukkot, el milenio. No es cuestión de celebrar por celebrar, es un momento destinado para poder estar en tiempo y forma ante la presencia de Hashem. No es posible que para una reunión social o festejo tradicional de este tiempo la gente pida permiso hasta con 2 meses de anticipación para poder estar en esa graduación, en ese cumpleaños, boda, 15 años, etc. Y para las fiestas de nuestro Creador no tenemos esa alegría de estar presentes. Que sea la voluntad de nuestro Creador el poner en los corazones que todo se lleve a cabo conforme a su palabra. Las trompetas de plata. Con esta se daba el aviso de parar o avanzar, entre otras cosas en las que se usaban. También con un toque de tequía se convocaba. Con un toque de tequía teruá se avanzaba, y con una sola trompeta, el sonido de tequía, se llamaba a reunión a los líderes. Recordemos que en la vida avanzamos y nos levantamos en un nivel más cuando tenemos esa afinidad con la luz. Entre más avanzamos en las cosas de Hashem, más presencia divina viene a nuestra vida. Se nos enseña que el periodo de peregrinación en el desierto enseñó al pueblo de Israel a seguir a Hashem con absoluta confianza, y esta fue la manera de que a través de los años el pueblo de Israel, aún en situaciones difíciles que tuvo que pasar y sigue pasando, siguen teniendo esa confianza absoluta de seguir la dirección de Hashem hasta la llegada de Mashiach, ya que fueron enseñados a tener esperanza y saber esperar las indicaciones para poder avanzar. El desierto es un lugar árido que es muy difícil que la vegetación brote en ese lugar, pero como el pueblo de Israel caminaba con Hashem, siempre que llegaba a un lugar donde temporalmente se establecía, la tierra daba cultivo para su sustencia. Es por eso que el pueblo de Israel nunca viajó con las manos vacías. Hoy en día podemos ver que cuando nos movemos conforme a la voluntad de Hashem, no nos falta absolutamente nada en el camino, que Él nos conduce. Pero si vamos en sentido contrario, la situación sería diferente y no muy grata. La invitación de Yitro a unirse a la nación de Israel. Cuando la Torah nos dice que en el capítulo 10, verso 29, dijo Moshe a Jobab, hijo de Ruel, se refería a su suegro Yitro, quien después de su conversión al Elohim de Israel se le dio un nuevo nombre, y Moshe lo invitó para que siga con ellos a la tierra prometida.
pero él no quiso seguirlos, ni unirse a ellos, ya que regresaría a su tierra natal. Podemos ver que al igual que Yitro, hoy en día existen personas que conocen al Elohim de Israel y dejan todo por seguir sus caminos hasta poseer la tierra prometida. Pero también hay personas que conocen al Elohim de Israel y no quieren seguir en su camino, pero sí quieren poseer la tierra prometida. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Hagamos un análisis interno de nosotros y ver si realmente somos esas personas que queremos poseer la tierra prometida caminando con Hashem, o solo queremos poseerla sin caminar con Hashem. La insatisfacción del maná. La poca gente insatisfecha logró influir sobre el resto del pueblo de Israel para que se quejaran por estar hartos de comer maná y querían comer carne. Fue tanto la queja que deseaban mejor seguir como esclavos en Egipto, poniendo a prueba a Hashem para ver si tenía el poder de satisfacer su antojo de carne. Moshe se encontraba angustiado al ver que el pueblo estaba criticando el maná, mostrando que no estaban satisfechos con el tipo de comida que descendía del cielo. Por tal motivo Hashem le dice a Moshe que ordene al pueblo que él proveerá la carne que ellos demandaron, pero que les advierta que serán castigados a causa de ella. Se nos enseña que Hashem dijo del castigo un día antes para ver si así el pueblo se arrepentía y retiraba su solicitud. Pero no obstante, el pueblo replicó su solicitud y al día siguiente el Eterno cumplió su promesa de proveer gran cantidad de carne. Nos comenta el Midrash que fue tanta cantidad de aves que hasta el más perezoso de los hombres podía recolectar tanto para saciarse sin la necesidad de inclinarse. Pero había gente que se encontraba íntimamente en comunión con Hashem que no participó de tal colecta ni de tal alimento, porque sabían la advertencia de Hashem. Hashem trajo una plaga que castigó a cada uno de acuerdo con la cantidad que habían comido. Unos sufrieron de hinchazón de vientre que explotó y murieron, otros dolores de estómago que llegaban hasta la garganta, y otros sufrían de intoxicación por haber comido carne. Aprendemos que cuando damos rienda suelta a nuestros deseos carnales, las consecuencias pueden ser catastróficas. El deseo de la inmoralidad nos lleva de adquirir una infección venérea a un embarazo no deseado, la pérdida de la familia o, en un caso más severo, pérdida de la vida. De la misma forma, pero en diferentes acciones, son los demás deseos de la carne. Tengamos cuidado qué es lo que deseo que nosotros queremos. Cuando deseamos cumplir la voluntad de nuestro Creador, es un deseo en el cual tendremos bendición. Pero si nuestro deseo es contrario a la voluntad del Eterno, lo único que obtendremos es maldición. Por otra parte, cuando la Torá menciona que despreciaron el maná del cielo, hoy en día existe gente que aún sigue despreciando el maná del cielo, que es Yeshua nuestro Mesías. Y por la misma forma de despreciar como en aquel día en el desierto, muchos murieron y no lograron llegar a la tierra prometida. Pero el que realmente come del pan del cielo tiene vida eterna y parte en el reino venidero. Yeshua nos dijo que Él es el pan de vida. El que a Él va nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Miriam habla mal de su hermano Moshe. Hashem castigó a Miriam por instigar esta crítica a Moshe. A pesar de lo que hizo fue por creer que corregía un error y solo se lo dijo a Aarón, este comentario se convirtió en una enseñanza eterna para el pueblo de Israel por la gravedad del pecado de la Lashon Hará, lengua mala. Ante todo esta situación, Moshe reaccionó de una forma pasiva, como casi siempre reaccionaba. Pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros si sabemos que nuestros hermanos se han puesto a hablar mal de nosotros? ¿Cuál sería nuestra postura? ¿Qué discutiríamos? ¿Qué reclamaríamos? ¿Qué drama haríamos? Cada uno saque sus propias conclusiones. Aprendemos de Moshe, él no hizo nada contra sus hermanos, él únicamente se abocó a orar,
por su hermana y pedir a Hashem que perdonara su transgresión. Esto es lo que realmente tenemos que hacer todos al pasar por una situación de lashon hara con las personas que nos rodean. Hacer lo correcto en esos momentos en que el enemigo usa a una o varias personas para que nosotros cometamos errores y descendamos espiritualmente es una estrategia del enemigo. Pero si nosotros nos mantenemos en comunión a la luz de la Torah, no podremos ni daremos motivos para reaccionar de una manera incorrecta en una situación de este tipo. La Torah nos menciona que Moshe era humilde en extremo, más que todo hombre sobre la faz de la tierra. Moshe nunca pensaba en el bien para sí mismo, sino pensaba en el bien común para todos. Por otro lado, vemos que la persona que no cuenta con humildad es aquella persona que no le importa hablar mal de los demás, sin temer las consecuencias de lo que sus palabras causen. Ya que Miriam, cuando habló de Moshe, aún creyendo que lo que decía era lo correcto, las consecuencias no fueron gratas, ya que contrajo la tzaraat, una enfermedad en la piel puesta por Hashem, que se confundía con la lepra. Los sabios nos mencionan que esto era un castigo por pecados tales como la difamación. Es por eso que tenemos que tener cuidado de no hablar intencionalmente mal de nadie. Con una palabra irresponsable creas discusiones y peleas. Con una palabra cruel creas heridas. Con una palabra de resentimiento creas odio y rencor. Con una palabra brutal matas. Con una palabra amable alegras. Con una palabra alegre animas. Con una palabra oportuna haces liviana la carga. Con una palabra de amor curas y traes felicidad. Cuidemos nuestras palabras, ya que ellas tienen poder. Se nos enseña que entre menos palabras usemos y mejor las pensemos, más sabiduría demostramos. Antes de expresar cualquier idea, pensemos en las consecuencias que pueda tener lo que vamos a decir, y siempre debemos preocuparnos por cuidar lo que hablamos, cómo y cuándo lo hablamos. Que sea la voluntad de Hashem que nuestras palabras sean dignas de poder expresarlas para bendición y no para maldición. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y sea clemente. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.